Bienvenidos. A ver, todos hablamos de cómo la inteligencia artificial va a 1000 por hora, ¿no? Cambiando todo a su paso, sí. Exacto, cambiando todo. Pero, ¿y si de repente pisara el freno? Mm, Hoy vamos a meternos de lleno en un informe que plantea justo eso, la posibilidad muy real de que la IA no solo desacelere, sino que se estanque entre 2026 y 2027. Es una idea que choca con toda la narrativa actual, ¿verdad? Totalmente. La misión que tenemos por delante es analizar los datos de este informe para entender por qué podría ocurrir. Y ojo, no es ciencia ficción, son señales económicas, tecnológicas, Incluso sociales. incluso sociales, que ya están apareciendo. Vamos a ver qué significaría un freno así para todos, desde las grandes potencias hasta, bueno, el mercado laboral. Bueno, vamos a desglosar esto. El informe argumenta que no es una sola cosa, sino una especie de tormenta perfecta, con 5 frentes que se están alineando. Así es. El primero, y quizás el más obvio, tiene que ver con el dinero, el factor económico. Exacto. Empecemos por seguir la pista del dinero. Hemos visto una avalancha de inversión en IA, pero el informe señala varias grietas en los cimientos. ¿Grietas como cuáles? Pues, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya está advirtiendo de una posible corrección brusca del mercado. O sea que la burbuja puede explotar. En pocas palabras, sí. Hay una sensación generalizada de que las valoraciones de empresas como OpenAI o Nvidia están infladísimas. Claro, la clásica burbuja. Pero a ver, ¿no se decía lo mismo de Internet en los 90? Muchas empresas quebraron, sí, pero la tecnología subyacente cambió el mundo. ¿Por qué esto sería diferente? Es una excelente pregunta. Y la diferencia clave podría estar en la estructura de esa inversión. ¿A qué te refieres? El informe destaca algo que llama inversiones circulares. Grandes tecnológicas como Microsoft invierten miles de millones en una startup como OpenAI, Ok. que a su vez usa ese dinero para comprarle sus servicios de nube. Espera, a ver si entiendo. Es como si yo te diera $1000, con la condición de que los uses para comprarme productos que valen $1000. Exactamente. En los papeles, mi empresa tiene un nuevo cliente y tú tienes financiación, pero en realidad no ha entrado dinero nuevo al sistema. Has dado en el clavo. Todo depende de que alguien de afuera siga metiendo dinero real para que la rueda siga girando. Es un ecosistema que parece robusto, pero es frágil. Muy frágil. Y a eso súmale que los costes para operar estos modelos se han ido a las nubes. Por los chips, me imagino. Por los chips, sí. Hay una escasez brutal de chips avanzados. Moody's dice que la demanda superará la oferta hasta 2028. Pero no es solo el hardware, es la energía, los centros de datos, Claro. y el retorno de inversión no está claro para todos. Las grandes empresas pueden permitírselo, pero muchas pymes están gastando dinero en IA y no ven un beneficio tangible. Si ellas dejan de invertir, el mercado general se enfría. Y con estos costos por las nubes y una burbuja a punto de estallar, me imagino que los gobiernos deben estar sintiendo la presión para intervenir. ¿Qué están haciendo en el plano regulatorio? ¿Están poniendo orden o más bien trabas? Esa es la segunda pieza clave del rompecabezas, la regulación. Y es un campo minado. A ver, el ejemplo más contundente es el AI Act de la Unión Europea. Es el marco regulatorio más estricto del mundo y casualmente entrará en pleno vigor justo en ese periodo crítico, 2026-2027, para los sistemas de alto riesgo. Pero no es contradictorio. Por un lado, Europa quiere proteger a sus ciudadanos, lo cual es bueno. Pero al mismo tiempo, ¿no se está disparando en el pie al crear un entorno donde sus startups no pueden competir con las de Estados Unidos, que tienen menos trabas? Este es exactamente el debate. Lo fascinante aquí, y el informe lo subraya, es el riesgo de la sobreregulación, que podría ahogar la innovación. Claro. Y el problema no es solo que una regulación sea estricta, sino la fragmentación global. Tienes a la UE, con su enfoque basado en el riesgo, a Estados Unidos, con un modelo mucho más laxo, y a China, con un sistema centrado en el control estatal. O sea que una startup que quiera operar en todo el mundo tiene que cumplir con 3 leyes distintas. Exacto. A veces contradictorias. La carga administrativa podría ser tan grande que simplemente decidan no lanzar un producto. Claro.
Y ahora que lo mencionas, me doy cuenta de que, aunque regules el software a la perfección, no sirve de nada si físicamente no puedes construirlo. Me lleva a pensar en el hardware. ¿Estamos llegando a un límite físico real? Totalmente. Y ese es el tercer factor. Las limitaciones tecnológicas puras y duras. El famoso cuello de botella. Es que el cuello de botella del hardware es real. El informe es muy claro. Empresas como Nvidia, Samsung y SK Hynix ya tienen vendida toda su producción de chips de alto rendimiento para IA hasta el año 2026. Toda. Toda. No hay más. Si una nueva empresa quiere escalar mañana, simplemente no tiene acceso al hardware. Es como si todo el mundo quisiera construir rascacielos al mismo tiempo y nos diéramos cuenta de que no hay suficiente acero en el planeta para todos. La analogía es perfecta. Y esos rascacielos, los centros de datos, tienen una sed de energía que empieza a ser un problema sistémico. ¿Qué tan grave es? El dato que da el informe es para detenerse a pensar. Solo la inteligencia artificial podría llegar a consumir hasta el 9% de toda la electricidad de Estados Unidos para 2030. Un 9%. Es una cifra increíble. Es una presión brutal sobre las redes eléctricas y, por supuesto, dispara los costos operativos, aún más. Parece que estamos construyendo una nueva capa de infraestructura industrial sobre la que ya teníamos, sin haberla preparado para esa carga. Exacto. Y hay un último riesgo tecnológico, más sutil: el estancamiento del rendimiento. ¿A qué te refieres con eso? Hasta ahora, cada nuevo modelo de IA era drásticamente mejor que el anterior, ¿cierto? Cierto. Pero, ¿qué pasa si esa mejora se detiene? Si los nuevos modelos dejan de tener un desempeño significativamente superior en las pruebas de referencia, los benchmarks, el interés de los inversores se va a desplomar. Nadie va a invertir miles de millones en un modelo que es apenas un 5% mejor que el del año pasado. Tiene todo el sentido. O sea que tenemos una tormenta económica, regulatoria y ahora también física. Y si a toda esta mezcla le sumamos la tensión entre países, la cosa se complica todavía más. ¿Cómo entra la geopolítica, especialmente la pelea entre Estados Unidos y China, en esta ecuación? Entra de lleno. Es el cuarto factor. Estamos en medio de una guerra tecnológica. Sí. Washington ha impuesto restricciones muy duras a la exportación de chips y tecnología a Pekín, y China está respondiendo con una inversión masiva para lograr la autosuficiencia, su propia soberanía digital. Y el riesgo ahí es que el mundo se parte en dos. El riesgo más grande que señala el informe es la bifurcación, un mundo partido en dos bloques tecnológicos incompatibles. Una especie de cortina de hierro digital, ¿no? Con estándares, aplicaciones y hardware que no se hablan entre sí. Exacto. Suena a pesadilla para el resto del mundo. ¿Lo es? Ralentizaría la innovación global al impedir la colaboración científica y obligaría a países en Europa, América Latina o África a elegir un bando. Eso significa duplicar costos, fragmentar mercados. Y un Internet aún más dividido. Mucho más. Y esto me lleva al último punto, que quizás es el que nos toca más de cerca. Hemos hablado de dinero, leyes, chips y política, pero todo esto aterriza en la gente. ¿Cuál es el factor social y cultural? Es el quinto factor, y podría ser el decisivo. La tecnología no avanza en el vacío. Hay una creciente ansiedad y desconfianza pública. Se nota en la calle. Totalmente. Las encuestas que cita el informe son claras. Menos de la mitad de los usuarios confían en la IA. Hay miedos muy concretos sobre la pérdida de empleos, los sesgos de los algoritmos, la privacidad. Y la desinformación está echando leña al fuego. Supongo que aquí entra el famoso AI slop. Exacto. Y este AI slop es el enemigo de todos en Internet. Son esas recetas sin sentido que te encuentras en un blog, esos resúmenes de libros que parecen escritos por un robot que no entendió la trama. O las imágenes con 6 dedos en una mano. Esa misma. Es ruido que ahoga la información útil y erosiona la confianza. Si la gente empieza a percibir la IA como una fuente de contenido basura y deepfakes, su adopción se frena en seco. Y además falta gente que sepa del tema, ¿no? A eso súmale una brecha de talento crítica. No hay suficientes expertos para implementar y, sobre todo, gobernar la IA de forma responsable. Pero esto que mencionas del AI slop y la desconfianza me recuerda al primer punto, a la burbuja financiera. A ver. Si la gente deja de confiar y de usar estas herramientas, el retorno de inversión que esperan las empresas nunca llega.
Los inversores se asustan y la burbuja podría estallar mucho más rápido, ¿no? Todo está conectado. Precisamente. Por eso se habla de una tormenta perfecta. No es un solo factor, es la interacción entre ellos lo que crea el riesgo real. Entonces, con estos 5 factores convergiendo, ¿cómo podemos saber si este estancamiento ya está ocurriendo? ¿Cuáles son las señales de alerta que deberíamos estar buscando? Pues mira, el informe las divide en 2 categorías. Las cuantitativas, las que se pueden medir con números, los datos duros. Eso es. Y las cualitativas, que son más de percepción. Entre las cuantitativas, la más obvia es una caída en la inversión. El informe da un dato muy específico de España, donde el 61% de las empresas ya redujo su inversión en IA. Es un número altísimo. Altísimo. Otras señales serían una caída sostenida en las acciones de las empresas del sector y, como decíamos, que las métricas de rendimiento de los nuevos modelos se estanquen. ¿Y las cualitativas? Las que no salen en una hoja de cálculo. Son igual de importantes. Por ejemplo, la cancelación o el retraso indefinido de proyectos emblemáticos de las grandes tecnológicas. Que de repente digan, este proyecto ya no va. Exacto. O un aumento de la resistencia social, como movimientos sindicales exigiendo moratorias. Y, por supuesto, la percepción del ASI y SLOP. El día que la mayoría diga, esto de Internet ya no es fiable por culpa de la IA, esa es una señal de alerta gigantesca. Entendido. Con estas señales en mente, el informe también analiza quiénes serían los más afectados, región por región. El mapa de vulnerabilidades debe ser bastante distinto para cada uno. Muy distinto. Para Estados Unidos, el líder actual, el mayor riesgo es financiero. Su dominio depende de un flujo constante de capital, y si la burbuja explota, se lleva por delante a muchas empresas. Su riesgo es el dinero. ¿Y China? China avanza a pasos agigantados en autosuficiencia, pero las restricciones a la importación de los chips más avanzados siguen siendo su talón de Aquiles. Su riesgo es de hardware. Entonces, para Estados Unidos es un problema de dinero, para China de hardware y, por lo que dijiste antes, ¿para Europa es un problema de burocracia? ¿Es una simplificación justa? Es una muy buena manera de resumirlo. La Unión Europea es fuerte en su visión ética y regulatoria, pero sufre de una inversión mucho menor y una dependencia tecnológica casi total de proveedores estadounidenses. O sea que el AI Act podría ser un freno. El gran riesgo es que su AI Act, sin una inversión potente que lo acompañe, termine siendo un freno a la innovación local que la deje aún más rezagada. ¿Y qué pasa con nuestra región, con América Latina? América Latina tiene un panorama complejo. Hay una adopción creciente y mucho talento, pero según el informe, se frena por una falta crítica de 3 elementos clave: inversión a gran escala, una gobernanza clara y, sobre todo, la retención de ese talento, la fuga de cerebros. Una fuga de cerebros constante hacia Estados Unidos y Europa, porque aquí faltan los recursos para que las iniciativas locales puedan competir globalmente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que no todos enfrentan la tormenta con el mismo paraguas. Cada región tiene una vulnerabilidad dominante. Y las herramientas para responder son muy diferentes. Esto nos lleva a la gran pregunta. Digamos que la tormenta llega y la IA frena en seco. ¿Cuáles serían las consecuencias a escala mundial? Serían profundas. En el empleo, por ejemplo, podríamos tener el peor de los dos mundos. ¿Cómo así? La automatización de trabajos rutinarios, que ya está en marcha, probablemente continuaría, porque esta tecnología ya está desarrollada. Pero se frenaría la creación de los nuevos empleos de alta calificación que la IA promete. Claro. El informe lo llama el precariado de la IA, una gran masa de trabajadores desplazados por la automatización sin nuevas oportunidades a las que aspirar. Suena bastante desolador. Se agravaría la desigualdad de una forma brutal. Muchísimo. En seguridad, el panorama tampoco es bueno. El riesgo es una proliferación de armas autónomas sin que existan marcos regulatorios globales para controlarlas. ¿Y en la sociedad? En la sociedad, el problema de la desinformación con deepfakes se volvería endémico, erosionando la confianza en todo, desde los medios hasta los procesos electorales, y amplificando los sesgos sociales que los algoritmos a menudo reflejan. Vale, el panorama es complejo y los riesgos son enormes. Pero para no terminar con una nota tan pesimista, el informe también plantea diferentes caminos a seguir. No es un destino inevitable, ¿cierto? Afortunadamente no. El informe esboza 3 escenarios posibles. El primero es el de estancamiento prolongado,
que es el escenario pesimista que acabamos de describir. El peor de los casos. El peor de los casos, sí. El segundo, que el informe considera más realista, es el de ajuste y reequilibrio. En este escenario, la burbuja financiera efectivamente se corrige, hay una caída. Ok, pero esto tiene un efecto positivo. Obliga al sector a madurar. La inversión se redirige de la especulación a aplicaciones de IA con un valor real y demostrable. Sería una especie de maduración forzada, una corrección de rumbo. Como cuando un barco atraviesa una tormenta y tiene que ajustar las velas para no naufragar. Sale un poco golpeado, pero con una dirección más clara. Esa es una gran analogía. Y el tercer escenario es el optimista. Reactivación y aceleración. Aquí se superan los cuellos de botella, ya sea con nuevos chips o avances en energía. Se logra una cierta armonización regulatoria y el dinero vuelve a fluir, pero esta vez hacia una IA más responsable. Entonces, para resumir, el periodo 2026-2027 se perfila como un punto de inflexión. Los riesgos de un freno son muy reales y vienen de todas partes. La economía, la tecnología, la política y la sociedad. Pero el futuro no está escrito. Este posible momento de crisis podría ser, paradójicamente, una oportunidad para repensar hacia dónde vamos. Y eso nos deja con una última reflexión. Todo el análisis se enfoca en los peligros de una desaceleración. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Y si una pausa para reevaluar no fuera un riesgo sino una necesidad? Interesante. Quizás el verdadero peligro no es frenar, sino seguir acelerando a ciegas sin una dirección clara y consensuada. La pregunta que queda en el aire es si estamos preparados para usar este posible freno como una oportunidad para construir una IA que sea verdaderamente sostenible y beneficiosa para todos, y no solo más rápida y potente.